Ya está. Entonces, vamos comenzando el curso el día de hoy, miércoles 13 de octubre del 2021. Proseguimos con el curso de Fundamentos de Ergonomía de la Maestría de Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la Universidad Católica de Trujillo. Lo vamos a presentar donde nos quedamos el día lunes. Les pasé el link, espero que lo tengan, de la clase pasada. Creo que sí, porque la delegada me manifestó que ya les había comunicado. Sí, ingeniero. Sí, perdón. Sí, confirmo Gracias. que sí les he pasado Gracias. Sí, la me comentaste información. por WhatsApp. Gracias, más bien, Milagritos. Como les decía, si nos damos cuenta, ustedes dirán, ¿por qué he perdido el tiempo la semana pasada tratando de saber las profesiones y dónde elaboran ustedes? ¿Con qué intención, no? La intención es saber el conocimiento que ustedes pueden tener en base al expertise, o sea, la experiencia que tienen en determinados sectores, ¿no? Luciana, ¿dónde se cambió el nombre? Sí. A ver, César Yáñez, por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Bien, tratemos de cuidar de no... Aló, profe. Sí, José. No, lo que quiero decir es todos los que se conectan con el celular cuando reciben una llamada y se reincorporan al Zoom, en automático el audio se activa. Por eso tienen que estar atentos. Claro, por eso depende de cada uno de los alumnos que esté atentos, porque imagínense, estamos dictando la clase y eso un poco que nos desconcentra, ¿no? Y como respeto Sí, a somos todos, bastantes. claro. El tema también es que como son bastantes, entonces es un poco más difícil de controlar. Pero de todas maneras, tratemos de sacar eso adelante. Lo importante es el querer aprender para poder más adelante en nuestras labores diarias, en nuestro trabajo, poner en práctica todo lo que aprendemos, ¿no? Y como les decía en la clase pasada, lo que es el maestría o lo que es posgrado es prácticamente experiencias, es prácticamente expertise, ¿no? Vivir de casos, ya no tanto la teoría, porque la teoría la podemos ver en cualquier bibliografía. Ahora que tenemos el internet, pues podemos googlear cualquier cosa y nos aparece y lo podemos saber, pero eso no es igual que el sentido práctico, ¿no? Que es lo que debe primar en lo que es las clases de posgrado. Casualmente yo he dejado ya desde hace algunos años de dictar pregrado porque veía que en pregrado un poco no adquirían los chicos, porque por su formación que recién estaban saliendo, como les digo, no veían o no se daban cuenta de la experiencia que era darle casos, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no, pero en maestría ya me he dedicado netamente a enseñar maestría en mi rato libre, porque yo trabajo en la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Entonces, pero yo entiendo de que es bueno enseñar, ¿no? Es bueno difundir nuestras experiencias y eso se lo recomiendo también a todos ustedes, ¿no? Con sus compañeros mismos, con sus compañeros de trabajo, y intercambiar opiniones, intercambiar criterios, intercambiar casos, porque de repente a uno le tocó una experiencia que la otra empresa no le ha tocado todavía, pero tiene los mismos problemas que generaron un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Entonces, eso es bueno. Yo cuando trabajaba en el sector privado, yo reunía a toda mi gente, ¿no? A las cabezas de mi área, y una vez a la semana hacía que todos expongan casos de los que les había pasado respecto a lo que era seguridad, salud y medio ambiente en su trabajo de esa semana. Y no se imaginan con cuánta vehemencia esperaban ellos, porque hay muchos que
decían, ¿no? Dentro de sus vivencias, que gracias a que escucharon el antecedente que ocurrió en otra área o en otra sucursal de la empresa, ellos pudieron mantener el estado de la accidentabilidad muy bien y mucho más, ¿no? Es decir, comenzaron a aprender mucho, ¿no? Y eso yo se lo recomiendo a ustedes también en sus trabajos, ¿no? Siempre hay que difundir todo, ¿no? Para no cometer los errores, porque muchas veces es por errores que se cometen y vemos muchas no conformidades, ¿no? Hablando desde el punto de vista de sistemas de gestión. Entonces, para evitar justo las no conformidades en los accidentes laborales y en las enfermedades ocupacionales, es menester también no solamente de aprender lo que es la parte teórica, sino también las vivencias, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es lo que nutre más en el trabajo. Como ya les dije, nosotros conmigo vamos a conversar de cosas reales, ¿no? Y si yo les doy algún ejemplo, son cosas que yo he visto que me han pasado, lógicamente que no puedo pecar de infidente, simplemente les diré cómo es el caso, pero no ni el nombre del trabajador ni el nombre de la empresa, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Gracias a Dios tengo digamos, el conocimiento de haber estado en varias empresas y ahora más todavía que veo a nivel de fiscalización, y obviamente que eso queda para mí, pero los problemas sí se los comparto. Como le digo, solamente no les voy a decir qué empresa es ni qué trabajadores son, ¿no? Ni modo. Entonces, eso es desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista ético, ¿no? Pero bien, sigamos con lo que es la ergonomía, y justo ayer habíamos visto ya la definición de ergonomía, ¿no? Que era llamada también ingeniería humana, que es una ciencia que busca optimizar la interacción entre tres cosas: el trabajador, la máquina y el ambiente, ¿no? O sea, son tres patas de una silla de forma triangular. ¿Para qué? Para adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Y las capacidades y limitaciones de los trabajadores habíamos visto que eso quien nos apoya en esto es el área de gestión humana, ¿no? Con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Hablamos de estrés y la fatiga. El estrés y la misma fatiga también, ¿no? ¿Qué genera? Genera que nuestro sistema inmunológico baje por la preocupación, por el estrés, por tantos problemas que uno puede, y hasta por el mismo cansancio, nuestro sistema inmunológico baje. Y creo que los especialistas en salud, los profesionales de la salud que están justamente en este grupo, no me dejarán mentir. Y la mayor cantidad de personas que han fallecido por COVID ha sido casualmente por depresión, porque se les baja el sistema inmunológico, ¿no? Lamentablemente falleció un amigo, muy amigo mío, inspector también, joven, 35 años, muchacho. ¿Por qué? Por el estrés, ¿no? Y por el COVID murió, pero a la final es que una persona sana, ¿no? Entonces no se explica. Y ya, bueno, a medida que van pasando el tiempo con esta pandemia, recién estamos aprendiendo a ver, bajo las investigaciones que están haciendo, me imagino que son, no que me imagino, son investigaciones científicas que hacen las áreas médicas, los especialistas, y van encontrando patrones, ¿no? Aunque el COVID todavía no tiene un patrón definido. Algunos que, a ver, yo conozco diabéticos, hipertensos que les ha dado el COVID y no les ha pasado nada, ¿no? Y otros que no tenían nada y han llegado hasta el hospital, otros han fallecido, lamentablemente. Entonces, el estrés y la fatiga genera no solamente la baja del sistema inmunológico, sino la falta de concentración en el trabajo. Y si tenemos una falta de concentración en un sector que es altamente riesgoso, llamado de repente energía, minería, hidrocarburos, construcción, o en una empresa industrial donde tengan áreas muy delicadas de alto riesgo, como por decirlo, las áreas de mantenimiento mecánico, las de mantenimiento eléctrico, o las áreas que trabajan en mantenimiento de techos, y ahí los techos tienen más de 20, 25 metros de altura. Entonces, una desconcentración, ¿qué genera?
accidente laboral y muy posible un accidente fatal, ¿no? Entonces, no solamente la ergonomía nos dice que debemos ver la manera de que la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente sea lo más confortable posible, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, tenemos la resolución ministerial 375-2008 TR, que es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos, que eso es la que se basa más ahora la normatividad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ahí muy cierto es la manera como uno se sienta a la hora de trabajar. Ahora todo el mundo utiliza un computador, ya sea una laptop o una PC. Entonces, y muchas veces no sabemos sentarnos, ¿no? Tenemos el sillón ergonómico, porque muchas empresas sí invierten en comprar, en dotar a sus trabajadores de sillones ergonómicos, pero nosotros no sabemos usarlo. Para muestra basta un botón. Miren esta trabajadora, la de la izquierda, sabe correctamente colocar su espalda y por ende la columna en el espaldar. En cambio, la otra persona no. Y yo conversando con una fisioterapeuta, me decía, ¿no? Porque yo, por estrés también, tengo tantos años trabajando en la entidad privada, y en la entidad privada pues se vive con estrés todo el día. Hay una presión tremenda, y aún no está acostumbrado a eso, pero a medida que va pasando el tiempo, pues entonces repercute en uno de los órganos del cuerpo, y yo tengo unas inflamaciones a los manguitos rotadores de mis hombros, ¿no? Entonces, cuando fui al médico, me recetó fisioterapia. Voy justo conversando con la fisioterapeuta, le dije, ¿qué tan bueno es comprarse un corrector de espalda, llamémosle, para evitar la joroba, ¿no? Para evitar lo que está sucediendo en la persona de la diapositiva del lado derecho? Entonces, me dijo, sí, es bueno, pero no puede estar más de 2 o 3 horas con eso, de sacárselo y descansar, y tampoco ponérselo en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana uno se levanta con todos los días, con toda la fuerza, entonces permanece erguido. Pero a medida que va pasando el día y uno va teniendo trabajo, el mismo cansancio, el mismo estrés va haciendo que uno vaya colocando su cuerpo hacia adelante, ¿no? Entonces, yo más o menos, por lo que me comentó la especialista, pienso que la persona de la mano izquierda, la trabajadora de la mano izquierda, recién comienza a trabajar y está muy bien. En cambio, la de la mano derecha ya debe ser pues a eso de las 12 del día, ¿no? Entonces, eso no es que uno se malacostumbre, sino que la misma tensión del trabajo, el mismo cansancio hace que el cuerpo se venza, ¿no? Pero eso hay que de alguna manera, corregir. Por eso dicen que hay algunas pautas, ¿no? Pautas en las cuales todo trabajador que labora sentado, cada 2 horas tiene que tener una pauta de caminar, de tranquilidad, de más o menos 15 minutos, ¿no? Entonces, es justamente para eso, para retomar, ¿no? Para retomar la fuerza, la concentración. Entonces, todo eso y más cosas nos habla la resolución ministerial 375/2008 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Esta norma tiene por objetivo establecer parámetros, ¿no? ¿Para qué? Para permitir la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores. Ahora, está bien, yo puedo decir las características físicas, ¿no? O sea, las condiciones, a las características físicas, eso me lo puede dar de repente la misma persona del área de gestión del talento humano, que es la que selecciona personal, o la parte de reclutamiento de personal, ¿no? Pero, ¿y en base a qué? En base a los lineamientos del área que está pidiendo al profesional. Pero las condiciones mentales de los trabajadores, ¿quién lo da? Nosotros como ingenieros
especialistas en seguridad o cualquier profesional especialista en seguridad, podemos decir en qué condiciones mentales está un trabajador? No, ¿verdad? Tendría que ser un médico, tendría que ser un psicólogo, ¿no? O, en todo caso, un psiquiatra yendo a los extremos, pero dejémoslo en psicólogo y en médico. Es por eso que yo les decía en la clase de ayer que yo veo con bastante optimismo y con bastante satisfacción la gran afluencia que hay ahora de profesionales de la salud en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Eso ha sido gracias a la pandemia, porque la pandemia, hay decretos de urgencia que se han dado en las cuales hay normas, lineamientos, en los cuales ya obliga a las empresas a que todos tienen que tener un médico ocupacional, o por lo menos una enfermera ocupacional, ¿no? Que esté ahí, si es que no está contratada por la empresa, no importa. ¿Por qué? Porque de repente no cubre el número de trabajadores que te exige la norma, pero en todo caso sí puedes contratar como una asesoría por parte externa, como si contrataran un abogado o un contador, ¿no? Como asesores externos, así también puede trabajarse con la parte de salud ocupacional. Entonces miren que ya la norma, la misma ley en el año 2011, ¿no? la 29.183, y miren, más atrás, que es la resolución ministerial 375 desde el año 2008, ya se veía la necesidad de tener profesionales de la salud apoyándonos en el área de seguridad. Como anécdota, y yo cuando trabajaba en una empresa de distribución eléctrica, mucho recuerdo que hice un programa de la seguridad basada en el comportamiento. Estoy hablando 2002, 2003, cuando recién se estaba dando todo esto. ¿Por qué? Porque habían accidentes, había bajado gran cantidad de accidentes, pero ya había llegado a un nivel en el cual, por decir, al año de 20 o 22 accidentes que se daba, se había bajado pues a 5 o 6, ¿no? Con procedimientos, con condiciones de seguridad, con EPPs, con todo lo que, las estrategias que han podido verse. Pero llegó un momento en que ya no bajaban. 2 años y no bajaban. Entonces ya era cuestión de actitud, cuestión de conducta. Entonces quise implementar la seguridad basada en el comportamiento. Pero cuando ahondé en ese estudio, porque me tuve que preparar antes, me di cuenta de que solo no lo podía hacer. Tenía que ver a especialistas en salud. Pero la empresa no quería invertir. Entonces le digo, psicólogos. Y les propuse que vengan 2 psicólogos practicantes, ¿no? Le pagaban el mínimo, eran practicantes del 10º ciclo, eran practicantes profesionales, o sea, ya habían terminado la carrera, más las asistentes sociales, ¿no? Y parte del área de recursos humanos se llamaba en ese entonces. Hicimos un equipo, ¿no? Y ese equipo dio resultados, ¿no? Porque bajamos a 0 los próximos dos años siguientes. Ya de ahí no sé cómo ha ido, porque eso me valió para que me contraten otra empresa, ¿no? Y bueno, con mejores condiciones, con muchas mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces, pero yo a lo que voy, al fondo de esta anécdota, es que uno no puede hacer las cosas solo. En seguridad, muchas veces la empresa nos deja solos, pero nosotros tenemos que hacerles entender que todo esto tiene que ser un equipo, y ahora más todavía con la salud ocupacional, que son muy importantes, los médicos ocupacionales, las enfermeras, los psicólogos. Ay, Lía, no te has amarrado antes, ahorita, ¿cómo me voy a agachar, hombre? Ya no te pases. Silvia Soberón, por favor, puede apagar su micrófono. Bien. Seguimos. Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? Es importante esto. Entonces, miren desde qué año, desde el año 2008, antes de la ley, ya había una norma que pedía, ¿no? Porque si nos ponemos a indagar, ¿cómo un ingeniero en seguridad puede saber sobre las condiciones mentales de un trabajador? Imposible. Entonces,
estamos colocando una norma que no es real, no es aterrizada. Es como algunas políticas, no sé si ustedes han visto algunas políticas de seguridad donde dice minimizar, proporcionar satisfacción psicológica, mental y no sé qué más a los trabajadores, algo así. Pero yo les pregunto, las políticas son auditables, a la política tiene que sustentarse. ¿Cómo sustentan ustedes que hay una mejora en las condiciones psicológicas y mentales? Contratan todos los meses un psicólogo o un psiquiatra para que haga evaluaciones a todos sus trabajadores para que vean si están cumpliendo con la política. No, lo ponen simplemente porque lo copiaron de algún otro lado que también estaba mal hecho o porque se veía bonito y se escuchaba bonito. Y eso no son las políticas. Las políticas son compromisos de la empresa que lo va a hacer sí o sí. Es el yo te juro por mi madrecita que voy a cumplir con eso. Esa es la política por parte de la empresa, porque el único que firma la política es el gerente general. La aprobación de la política es por parte del gerente general, ni siquiera por el comité. Es el único documento que no aprueba el comité de seguridad, la política. ¿Por qué? Porque es una declaración de compromiso de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado también en eso. Entonces, miren desde cuándo, y recién, en estos años, estamos viendo la parte de, tomando en cuenta, digo, o dándole más énfasis a la parte de salud. Entonces, eso es lo que nos dice la norma, desde ese momento ya, y todo busca la de mejor eficacia y productividad, ¿no? Entonces, eficaz, a ver, como norma hablan de eficacia, bueno, en el 2008, ¿no? Pero ahora ya no se habla de eficacia, ahora se habla de eficiencia. Ya las empresas ya no hablan de calidad. Ya la calidad es algo que deben hacer con la empresa, es innato. Ahora las empresas ya están propendiendo a la excelencia. Entonces la calidad es su cero. Ahora buscan un 20, que es la excelencia. Y para hablar con excelencia, tienes que ya no hablar de eficacia. Eficacia, ser eficaz es ser cumplidor. Ya no necesitamos ser cumplidores. No necesitamos trabajadores que sean cumplidores. Necesitamos trabajadores que sean eficientes. Es decir, que aporten, den un valor agregado, ¿no? Que cumplan, pero con la menor cuantía de recursos, que gasten menos para cumplir lo mismo, o de repente también menos tiempo. Entonces, a eso se propende ahora las empresas top. Ya y ahora todas las empresas tienen que familiarizarse con las terminologías a nivel mundial, de lo que es calidad, de lo que es excelencia. ¿Por qué? Porque todas son competitivas. Ahora la mayoría de empresas juegan en bolsa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado. El Internet lo podemos ver en todas partes, lo que puede suceder en cualquier parte del mundo. Yo recuerdo en los años 80, cuando estaba estudiando en la universidad, para que venga lo último que había salido de repente en ese tiempo, la calidad total en Japón, que pasaban meses, de repente años, para que venga la bibliografía para acá. Entonces ahora no. Ahora estornudan en China, en Japón, y nos enteramos acá y mismo, en tiempo real. O sea, es todo diferente, todo es dinámico. Lo único constante ahora es el cambio. Todo es dinamismo. Entonces, casualmente, por eso debemos tener más investigadores para ir avanzando con la mejora continua. No hay mejora continua si no investigamos. Y si investigamos científicamente, mejor todavía, ¿no? Entonces, si estamos hablando desde ese punto de vista, por eso es la gran diferencia entre las entidades privadas y las entidades públicas. Las entidades públicas todavía están en la eficacia. O sea, tienes que cumplir, ya cumplí, bien, gracias, bravo, aplauso, ¿no? Premio, porque cumplió. Sí, pues, pero cumplir no es mucho. En cambio, las empresas privadas ya tienes que hablar de eficiencia y de productividad, no solamente de producción. Ser más productivo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta desde ese punto de vista que esta norma, ¿no?, ayuda, desde el punto de vista ergonómico, ayuda también a que el área de seguridad tenga menos enfermedades ocupacionales y también accidentes laborales, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿O está claro?
por favor, respóndame porque me siento como, Sí, una Está consulta, claro, señor. doctor, está claro. como si ustedes fueran el Está espíritu bastante santo. claro, doctor. Qué bueno, La como si fuera, palabra riesgo disergonómico sería riesgo ergonómico. claro, claro. Les decía, antes de darle la palabra a Luis Alberto Paredes, le decía, yo lo veo a ustedes como el Espíritu Santo. Sé que están ahí, sé que existen, pero no lo veo. Bien, a ver, Luis Alberto, por favor. Sí, doctor. Bien. Buenos noches, compañeros. Buenas noches. Últimamente, como usted menciona, que las empresas están corriendo mucho en bolsa, es también el tema preocupante que las empresas han adoptado el método Kaizen, ¿no? Ajá. Hemos copiado gustosamente ese tipo de política, ¿no? Que ha venido arrasando, especialmente en Japón, ¿no? Que constantemente están mejorando sus procesos, mejorando la calidad, la producción, y ese es prácticamente como una filosofía dentro de las empresas, ¿no? Antes no se aplicaba mucho, inclusive ahora los organismos públicos también están introduciendo el método Kaizen, ¿no? Porque hemos visto mucha rentabilidad en la producción, ¿no? Y también hemos visto buen apego, sobre todo para la resolución de conflictos, que ahora es muy solicitado, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? Y constantemente en el Perú se necesita el método Kaizen, si no nos estancamos, ¿no? Creo que la seguridad es igual como la tecnología. Cada vez hay más accidentes, más riesgos, más peligros, pero también hay nuevos métodos, nuevas mejoras de producir prevención, ¿no? Entonces creo que eso nos falta muchísimo dentro de la investigación que hoy en día me he dado cuenta, ¿no? Por eso es un motivo que me introduje esta maestría, ¿no? Porque no hay mucha investigación en nuevos métodos de prevención, ¿no? Que debería haber ya con un país que ya tiene prácticamente una línea base en tema de seguridad, ¿no? Gracias. Claro. Y eso es, no, gracias a ti, Luis Alberto, y eso es cierto, ¿no? No hay investigaciones, no hacen investigación. Yo cuando salí de la última empresa privada de Camposol, yo salí el año 2010, yo dije, voy a estar por lo menos un año, voy a descansar, porque la presión había sido tremenda, todos los años que había trabajado en el sector privado, y me quedaba con la docencia, ¿no? Aunque en ese tiempo tenía solamente 10 horas a la semana de docente, no tenía más tiempo. Pero y dije, voy a escribir un libro, porque tenía unas ideas bastante de experiencia, más que nada, en todos los sectores que había trabajado. Pero ahí nomás me llamaron de otra empresa, ya no hubo tiempo y me quedé con eso, pero sí es cierto, la investigación, y hay mucho por investigar en seguridad, salud, ¿no? Hay mucho por investigar. El tema es que de repente no le han dado la importancia debida a la seguridad y salud, porque ahora es una ciencia, ¿no? Y como ciencia, pues entonces pues, debemos propender a la investigación científica para poder ir viendo qué más alternativas de solución hay, qué podemos buscar, qué podemos encontrar, qué podemos investigar en cuanto a estrategias para minimizar los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales. Ahora, más aún con esto de las pandemias. Y la pandemia no va a acabar acá. Irán a venir otras, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano, pues, ha estado haciendo tanto daño al medio ambiente, al ecosistema, que de repente han hecho mutar muchas veces algunas bacterias, algunos virus. Y digo, han hecho mutar porque ahora estamos con la ingeniería genética, ¿no? Ahora hablamos de organismos unicelulares, trabajamos hasta a nivel celular, o sea, cambiamos patrones de nacimiento. Entonces, por ahí o se nos escapa el propósito, no lo sé, ¿no? Y comenzamos a crear otras cosas, otros virus mutantes, otras bacterias, qué sé yo, ¿no? Y eso va a repercutir después en los seres humanos que quedamos todavía de pie. Y para eso tenemos que ir preparándonos. Y qué bueno que hayas hecho esa investigación. Luis Alberto, más bien, yo te agradecería si tienes alguna información
para poder compartir y de repente algo que yo pueda también apoyarte porque me interesa esa parte de investigación que estás haciendo. No he visto, es la primera vez que veo que alguien está investigando en seguridad y me parece fabuloso, me parece fabuloso. Pues bien, entonces prosiguiendo con la clase, esta norma nos da también algunos objetivos específicos de lo que es la ergonomía, ¿no? Lo que es la ergonomía, como por ejemplo, reconocer factores de riesgo disergonómico, difundir los costos por incapacidad de trabajadores, porque ahí hay costos, ¿no? O sea, a ver, las normas se dan como obligación. A ver, hay dos participantes. A ver, Osvaldo, Omar. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. En muchos textos dicen riesgo ergonómico y otro riesgo disergonómico. Entonces, una vez me hicieron dudar con una pregunta y me dijeron si es disergonómico, entonces es un riesgo, o si es ergonómico es un riesgo. Entonces, ¿con cuál definición nos quedaríamos? Son riesgos disergonómicos, depende de la bibliografía, también yo no le he visto mucha diferencia. De repente alguno de ustedes puede haber encontrado alguna diferencia entre disergonómico y ergonómico. ¿Alguien de la clase, por ejemplo, va a ver con alguna experiencia que haya tenido, por favor? ¿Fernando? Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Pero yo creo que más viendo la palabra, o sea, por el prefijo, creo que podríamos ser la ergonomía, si viene a ser perdón, en este caso, un riesgo disergonómico, sería todo lo contrario a un riesgo ergonómico, ¿no? Porque la disergonomía estaría referido a algo que no es ergonómico en todo caso. Entonces, pienso que el término correcto podría ser riesgo ergonómico, ¿no? Claro, podría ser. Podría ser. A ver, yo les... Profesor, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, por favor. Profesor, buenas noches. Disculpe, bueno, Diego, sí, Diego. Para hacer un pequeño aporte, bueno, en la Por evaluación de salud ocupacional, bueno, en algunas oportunidades he escuchado y he visto las evaluaciones que realizan algunos médicos aquí, bueno, en el salón donde estamos ahora mismo, también hay algunos escuchados, ellos podrán aportar también. Y la evaluación disergonómica dicen que hace referencia a lo poco aceptable, o sea, lo poco acercado a ergonomía. Si ergonomía es algo al 100%, disergonómico vamos a decir, pues es que es al 50 o al 60%, ¿no? Que si nos acercamos un poco o nos alejamos un poco de lo ergonómico. A eso hace referencia el término disergonómico. Claro, pero que no llega a ser ergonómico, que está cerca. Definitivamente que no. Claro, por eso es que dicen monitoreos de riesgos ergonómicos y disergonómicos para abarcar todo, ¿no? Tanto lo ergonómico como lo que se acerca. Algo así, ¿no? Sí, Luis Alberto, ¿querías aportar algo más? No, doctor, se quedó pegado mi manito. Ya. Ok, está bien. Perfecto. Bien. Lo que le estaba comentando. Hablamos de disminuir los costos por incapacidad de trabajadores. Si bien es cierto, la norma es una obligación para todas las empresas, ¿no? Y para todas las instituciones, ¿no? Tanto privadas como públicas. Pero lo que más preocupa a los empleadores, porque llamémosle que ellos son los que no quieren tener más costos, porque como dijimos en la clase pasada, la gestión o gerenciar una empresa o gestionar una empresa significa sacar utilidad, obtener utilidad, rentabilidad, ¿no? Y para eso ahora se emplea mucho el disminuir costos. Entonces se busca de qué manera disminuir costos. Yo no puedo disminuir costos en base a mi materia prima o a mis insumos. ¿Por qué? Porque puedo bajar de calidad a mi producto y eso sería catastrófico, salvo que yo pueda hacer una economía de mercado en la cual me alío con hago alianzas estratégicas con varias empresas del mismo rubro y que compran los mismos productos, juntamos el mismo pedido y por 100 me dan un precio, pero por 10.000 me van a dar un precio más bajo y ganan todas las empresas que están
alineadas, ¿no? Entonces, por ese motivo. Pero la otra parte es disminuir los costos mucho, en este caso, en lo que es seguridad y salud, por dos motivos. Uno, un accidente laboral o enfermedad ocupacional es un costo que viene de seguro, de pensión al trabajador y de asistencia médica, ¿no? Son costos. Pero aparte de eso, también es un costo por multas. Miren, ¿ah? O sea, un accidente requiere una investigación y si hay alguna deficiencia en cuanto a condiciones subestándar, entonces es una multa a la empresa. Aparte de eso, el trabajador puede hacer una denuncia vía judicial. ¿Por qué? Por indemnización. Miren, son tres costos grandes que incurriría una empresa por un accidente laboral. Entonces, aparte de eso, imaginemos, estamos hablando de la parte ergonómica, imaginémonos que no solamente, que no se han accidentado, pero que ha tenido algún problema ergonómico, ya sea un dolor de hombro, una hernia discal, una lumbalgia, una tendinitis. ¿Eso qué significa? Días de descanso remunerados. Y sabemos que los primeros 20 días los asume el trabajador. Le dan un descanso médico hasta por 20 días y sale del bolsillo del empleador que ese trabajador no labore, esté en su casa descansando, pero le están pagando. Pero para eso también tiene que contratar a alguien que lo supla, entonces está pagando doble. Salvo que tenga seguro complementario de trabajo riesgo, ¿no? Pero aún con todo es costo. Hay costos de oportunidad. Es decir, los costos dejados los productos dejados de vender. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que ya lo tengo 3, 4 años, ya él tiene experiencia en su rama, en lo que está haciendo. Pero si le dieron descanso médico, la persona que lo va a suplir es nuevo. Entonces, para alcanzar la productividad que hacía el anterior, todavía tiene que pasar tiempo. Entonces, si producían, por decir, 100 al día, 100 unidades de lo que sea al día, 100 productos al día, pues entonces con este nuevo trabajador de repente no van a ser 100, van a ser 90, 92. Entonces ya hay mercadería que no está saliendo y que es dejada de vender. Eso se llama el costo de oportunidad. Entonces son varios costos que requiere el no cumplir con las normas o no proporcionar estrategias para que no haya estos temas ergonómicos. Aparte de lo que es enfermedades profesionales y accidentes laborales. Mejorar la calidad del trabajo también, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está cómoda trabaja mejor. Entonces, su trabajo va a ser de calidad. Sí, Fernando, por favor. Doctor, sí, disculpe que lo corte. Sobre el tema anterior, sobre el tema de los costos por incapacidad, bueno, como comentario, ¿no? No sé si es que a algún compañero más le haya pasado lo mismo, pero yo hace unos 4 años más o menos cuando trabajaba en una empresa, nosotros teníamos trabajadores que ingresaban a trabajar, pero tenían dolencias, muchos de ellos, por ejemplo, eran trabajadores de la zona, ¿no? Que generalmente tenían problemas en varices, ¿no? ¿Ya? Entonces, y un problema era que, por ejemplo, algunas clínicas ocupacional ¿no? que no hacían bien el tamizaje o el filtro, ¿no? Por parte de las clínicas no hacían un buen filtro, no había un buen chequeo por parte de ellos, ¿no? Entonces, porque en el examen médico, en la aptitud médica no salía ningún tipo de restricción o no se le observaba eso al trabajador. Y cuando entraba ya a laborar,
ya pues muchas veces en el trabajo ya nos dábamos cuenta ya que tenían ese problema, ¿no? Y muchas veces el trabajador no menciona esas enfermedades, ¿no? Que ya las tienen ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso también para nosotros se convertía en un costo, pues como usted decía, porque ese trabajador muchas veces generaba ya, presentaba dolencias, entonces había que enviarlo a hacer su chequeo médico, ¿no? Obviamente que, claro, tenían sus seguros, ¿no? Pero eran horas, hombre, perdidas para nosotros, ¿no? Porque había que reemplazar trabajadores, bueno, el tema de las primas, etcétera, ¿no? Es un costo para las empresas. Entonces, es muy importante ahí, por ejemplo, el tema de que las clínicas hagan un buen, ¿no? Un buen filtro, ¿no? Que sea, y el área de recursos humanos también sea un buen filtro, bueno, para el ingreso de personal nuevo, ¿no? Ese era el problema que detectábamos ahí en esas veces que yo trabajaba en esa empresa. Claro, perfecto, muchas gracias más bien. Y sí, es cierto, aquí hablemos ya de los EMO, ¿no? De los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, acá también hay un poco de repente, a ver, ¿qué podemos decir? El Ministerio de Salud, sí, alguien más levantó la mano. A ver. Luis Felipe. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, te escuchamos. Justamente quiero a veces, de repente, quizás hacer un comentario y también dar una acotación del compañero que ya me ha antecedido justamente con su experiencia que ha tenido, ¿no? Yo como parte de salud, obviamente cuando nosotros evaluamos a un paciente, obviamente nosotros tenemos que ver las condiciones físicas y mentales que justamente van a estar en ese momento el paciente si está bien o está mal, ¿no? Pero nosotros en ningún momento, de repente quizás se nos escapa de que, de repente, qué actividad realmente va a desarrollar este trabajador en dicha empresa, ¿no? Obviamente, cuántas horas van a trabajar, cuántas horas va a estar expuesto a una labor, ¿no? De repente de esfuerzo físico, o de repente va a estar parado más de 6, 8 horas, como de repente quizás los personal de seguridad. Nosotros no, a veces el paciente viene no más solamente que dice, no, solicito un levantamiento de una observación para dicha labor, y nosotros obviamente derivamos, ¿no? De repente quizás el levantamiento de un paciente con una gastritis, paciente con de repente con una dolencia de una tendinitis, etcétera. Entonces a veces sumamos cuando nos mandan a la evaluación nosotros como médicos, entonces no nos sugiere o no nos aclaran exactamente cuáles son las condiciones que va a desarrollar dicho trabajador. Solamente ellos mencionan, no, solamente quiero para cumplimiento del médico ocupacional que está de repente quizás laborando en mi centro de trabajo, me está diciendo que solamente haga esas observaciones, ¿no? Y más aún, por ejemplo, de que hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, yo trabajo en el sector del seguro social. Obviamente, cuando los pacientes vienen y solicitan, obviamente, justamente eso demanda también costo a la institución de salud. Por ejemplo, cuando nosotros viene y dice, doctor, tengo una tendinitis o una ruptura de tendón de Aquiles o una patología crónica de la patología, por ejemplo, del túnel carpiano, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? A veces nosotros damos descanso médico de 15 días, 20 días o un mes, ¿no? Eso condiciona justamente gastos para la salud, porque la empresa privada no paga, ¿no? Ya no se hace cargo de ese personal, sino la institución de salud, el movimiento de salud, es el que paga y retribuye el pago de este trabajador, ¿no? Obviamente eso va a demandar gastos, obviamente, para la institución como salud, y también va a demandar de repente quizás gastos de productividad también para la empresa privada o una empresa donde desarrolla, ¿no? dicho trabajador, ¿no? Claro, perfecto, totalmente de acuerdo, Luis Felipe. Ahora, cuando hablaba su compañero también se refería al filtro, ¿no? O sea, el filtro, llamémosle los EMO, los exámenes médicos ocupacionales, que eso lo hacen las clínicas ocupacionales, ya no lo hace salud, o no sé si también lo hará.
pero como eso ya es parte privada, ¿no? Acá lo que yo le quería comentar antes de tu intervención era que si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha dado las normas, los protocolos para los exámenes médicos ocupacionales porque hay una normativa, el tema es qué tan cumplidos pueden ser las clínicas ocupacionales, ¿no? Porque se supone que por determinado puesto de trabajo, por determinada actividad o por determinado sector, existen protocolos para hacer exámenes médicos ocupacionales. He visto en algunos casos que hacen, por ejemplo, algunos rayos X, espirometrías, audiometrías, aparte pues del peso, exámenes para ver colesterol, triglicéridos, pero hay algunas empresas que compran el servicio de examen médico ocupacional, pero lo más básico, ¿no? Entonces, y lo más básico es pues un análisis de sangre de lo que sale tu perfil lipídico o algo así, y ves colesterol, todo, bueno, ves vista también, oídos en algunos casos, pero no ahondan más, por ejemplo, en pulmones, ¿no? Algunos que le harán, pues, la prueba del soplado, no sé cómo se llamará, pero el tema también es que qué tan serias son las empresas, porque son las empresas las que van a comprar, ¿no? El servicio del examen médico ocupacional. Si bien es cierto, la ley dice, tienes que hacer un examen médico ocupacional al inicio, cada 2 años, y al final, si es que el trabajador lo requiere. Y en el caso de los sectores de alto riesgo, sí, todos los años, ¿no? Y es obligatorio el de salida, salvo que el trabajador no quiera. Es al revés. Entonces, muchos que no son de alto riesgo, obviamente, porque son de alto riesgo, sí son fiscalizados muy, muy de cerca, pero las demás empresas, las industriales, etcétera, por ahorrar costos, contratan, pues, lo más mínimo, ¿no? Dicen, a ver, dame un presupuesto, y la clínica no es la culpable, porque la clínica le dice, ya, mira, yo te doy esto, pero te cobro tanto, ¿no? Entonces, por ahí creo que va también el tema. A ver, ¿alguien quiere participar? Liliana, por favor. Ingeniero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Justamente, bueno, yo también estoy en el campo de las evaluaciones médicas ocupacionales, ¿no? Y es lo que se ve, la competencia del día a día, ¿no? Ajá. Sí, lamentablemente esta parte se ha convertido hay mucha competencia a nivel de las clínicas. Se ha vuelto comercial, ¿no? Sí, muy comercial, y se abaratan los costos, haces un examen muy básico, y aquí también entra en juego pues los criterios de la empresa, ¿no? Porque muchas veces vemos también las evaluaciones masivas que lamentablemente, dependiendo de cada centro evaluador, a veces no se cumplen con la calidad de los exámenes, ¿no? Y que obviamente tampoco hay un reglamento para estos, ¿no? Que no está reglamentado, ¿no? A nivel del MINSA, las evaluaciones in situ. Entonces, con esto lamentablemente mucho depende en sí del empleador, ¿no? La opción que vaya a escoger para poder aplicar los exámenes a sus trabajadores, ¿no? Y esto es del día a día, ¿no? Este es del día a día, es lo que estamos viendo actualmente. Claro, te entiendo, Liliana, muchas gracias. Bueno, tú que estás en el área de salud, es importante ese aporte porque lo ves desde dentro, ¿no? Yo había tenido un conocimiento un poco vago, pero también con algunos amigos que tengo que trabajan en algunas clínicas ocupacionales y me dicen ese malestar que existe porque se ha comercializado mucho esto a raíz de la demanda, ¿no? De la demanda. Entonces, crece la demanda, entonces la oferta también, pero ahora hay también bastante oferta porque hay un montón de clínicas ocupacionales. Entonces, uno van bajando para ganarse los clientes, pero no hacen un buen servicio. De repente los reactivos no son de lo mejor a la hora de hacer un análisis clínico, etcétera, ¿no? Y las empresas también ayudan a eso. ¿Por qué? Porque quieren contratarlo más barato. Y no, Sí, muchas veces solamente por cumplir, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que lamentablemente es así, ¿no? Sí, pues, listo. Gracias, Liliana. Fernando, creo que también quería aportar.
Sí, doctor, solo para cerrar la idea y un poco para comentar también desde mi experiencia, lo que decía la compañera Liliana, pues, lo que sí, en lo que es cierto es que en algunos, cuando uno va, por ejemplo, a pasar un examen médico, y seguramente mis compañeros pueden dar fe también de ello, pero uno va a pasar un examen preocupacional y lo que ve es en las personas, el personal que toma ¿no? los exámenes son personal muchas veces hasta técnico, ¿no? O no tienen un grado de repente de formación, o personas que simplemente les enseñan, o sea, no se conoce qué grado de instrucción puedan tener, ¿no? Entonces de repente es personal simplemente que les han enseñado a manejar la máquina, ¿no? No tienen un... y solamente el que firma al final el EMO es el médico ya encargado o el dueño ¿no? de la clínica, ¿no? Entonces, eso conlleva justamente esa falta de filtro, ¿no? O sea, hay, como bien decía usted, que o sea, se ha convertido en un negocio, ¿no? Entonces, y eso es un problema para las empresas, ¿no? Muchas veces en algunos, cuando en muchos proyectos, digamos, están en zonas por decirlo, o sea, en zonas donde no hay una clínica de repente que pueda cumplir con todos los requisitos, de repente, como en Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima sí hay buenas clínicas, ¿no? Que tienen buenos protocolos, ¿no? Para el toma de los exámenes, ¿no? De un examen. En cambio, cuando uno entra en provincia, de repente no, no son de calidad, ¿no? Pero eso es lo que la empresa tiene a la mano, ¿no? Entonces sí tiene que tomarlo, ¿no? Entonces, por ahí también va el problema, y al final eso genera justamente esa falta o ¿no? de filtro, ¿no? Cuando que ingresen trabajadores con ciertos problemas de salud, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de que el área de recursos humanos, el manejo de los perfiles para, ¿no? los puestos de trabajo, ¿no? Para que según ese puesto, de ese perfil del trabajador o del puesto de trabajo, se indique a las clínicas que deben tomar el examen, ¿no? Y debe ser un examen a conciencia, ¿no? Porque muchas veces a mí también me ha pasado que cuando paso un examen médico, el médico que está encargado de hacer, el médico general de hacer la entrevista, por ejemplo, debe ser también por el apuro, porque a veces hay ese día puede haber mucho personal programado para ese día, no te toma una prueba minuciosa, ¿no? Te preguntan, no te hace una entrevista nada más así, y muchas veces y no te controla otras partes del cuerpo, de repente muchas veces el trabajador incluso miente, ¿no? Suele mentir, ¿no? Entonces, desde un estado de salud, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y al final, cuando ese trabajador ingresa a trabajar, bueno, nosotros como trabajamos en la parte de seguridad, no somos médicos, ¿no? Entonces confiamos en esa aptitud médica o en el examen médico que se le ha podido tomar. Y bueno, y al final cuando ese trabajador ya durante el trabajo presenta ya algún malestar, se convierte en un pasivo pues, para las empresas, ¿no? Entonces es algo que debemos también, en todo caso, para cerrar ya la idea, nosotros como o responsables de repente del área de seguridad, debemos coordinar con los médicos ocupacionales, con las áreas de recursos humanos para que siempre tratemos de controlar eso, ¿no? Y más ahora, si hay un médico, y con más razón, si hay un médico ocupacional en los proyectos, sea una mina, etcétera, debe también hacer seguimiento a eso, ¿no? No confiarse en lo que nos diga muchas veces la clínica. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, Fernando. Y sí, es cierto, muy cierto lo que has dicho, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar? Ahí veo algunas manitos levantadas, pero no sé si son los que ya aportaron. Sí. A ver, Luis. Solamente para completar justo la idea. La idea justamente de que, obviamente, no solamente es echar la culpa así como lavarse las manos, no necesariamente son las clínicas. Lamentablemente, la empresa que va a contratar el servicio por tercero, justamente la clínica, es de acuerdo al monto que nosotros vamos a ofrecer como clínica para la evaluación de un trabajador, ¿no? Obviamente, ustedes saben, como lo ha mencionado, creo que la señorita Lilian, creo, es cierto, de acuerdo a la oferta,
por ejemplo, se va a desarrollar obviamente un buen examen y un buen filtro, ¿no? Pero ¿de dónde depende? Eso depende de la empresa. La empresa no va a agravarse tampoco. Yo no quiero de repente quizás determinar que en la ciudad de Lima se puede hacer los mejores filtros, no. En las provincias hay buenas clínicas que pueden desarrollar buenos filtros, buenos exámenes de salud ocupacional, pero lamentablemente la empresa no va a ser suficiente para pagar el costo de una evaluación. Por ejemplo, yo veo de que a veces hay exámenes que hacen de evaluaciones de evaluación clínica de un trabajador que están ofreciendo en 80 soles, 90 soles la ficha, la evaluación médica, ¿no? Pero si nosotros planteamos de repente un buen examen de tanto neumológico, cardiológico, hematológico, físico, etcétera, eso va a demandar un promedio de 300, 400 o 500 soles. Y eso la empresa, obviamente, por la oferta y demanda, hay empresas que obviamente no van a querer pagar, ¿no? Y se van a ir, ¿no? Todo de repente a los criollazos, siempre escoger lo más barato, lo más económico, ¿no? Y lamentablemente, así como lo ha referido, que no hay unas normas muy, muy específicas de parte del Ministerio de Salud para que puedan desarrollar justamente un buen examen y garantizar que las clínicas también desarrollen un buen filtro de este personal, ¿no? Claro, así es. A ver, y un poco para moldear esto, en todo caso, pienso de que cada empresa debe elaborar, o bueno, claro, cada empresa, mediante su médico ocupacional, debe elaborar un perfil por cada puesto de trabajo, por decir algo. Todo el área administrativa, un tipo de examen, porque no va a ser lo mismo los exámenes médicos ocupacionales que le tomes al área administrativa, que solamente hacen labores, valga la redundancia, administrativa. Igual que no sé, un trabajador en planta que está constantemente con contacto con agua, o un soldador que está constantemente expuesto a los gases de la soldadura y también a la luminosidad de la soldadura. Entonces no podemos meter a todos en una sola bolsa y por eso ahí bajarían los costos, disminuirían los costos porque los exámenes que son solamente para personal administrativo son los más elementales. Ahí sí se podría hacer, pero los otros no. Pero ¿quién hace ese filtro? Es el médico ocupacional. No puede hacerlo ni nadie más, sino alguien del sector de salud que diga en la empresa, a estas personas que tienen estas funciones le corresponden estos exámenes médicos, ¿no? Entonces, de esa manera también están ahorrando costos, no van a pagar lo más caro por todo, sino se va a diseminar. Y hay clínicas muy buenas en provincias, como lo dijo su compañero, muy buenas, y también que no son tan caras, ¿no? Que son dentro de lo normal, porque hay muchas ya que se tiran al suelo, y eso sí hay que dudar, ¿no? Que te cobran, pues, como dicen, 80 soles y te hacen rayos X, y te hacen espirometría, te hacen todo, ¿no? Entonces, un poco que hay que dudar también al respecto. Y los profesionales que tengan, ¿no? Porque ahí también tiene que haber gente del sector médico, enfermeras o médicos, pero muchas veces ponen, no sé, gente que recién está comenzando a conocer la área médica y les ponen, de alguna manera, les enseñan rápidamente y de una vez a trabajar, ¿no? Por ahorrar costos. O sea, todo es por la parte de ahorro de costo, ¿no? De las empresas. Pero eso puede salir más caro para la empresa que contrata a las clínicas, ¿no? ¿Por qué? Porque por pagar lo más barato, puede filtrarse un trabajador que tenga alguna dolencia. Por decir un ejemplo, supongamos que hay un trabajador que es contratado recién y le hacen un examen médico así nada más y le dicen, como te he contratado como portero, vigilante, entonces solamente tus exámenes de rutina, lo más elementales. Pero ¿acaso supo que ese trabajador en la anterior empresa ha sido soldador durante 10 años y que viene con problemas en los pulmones? No, tampoco lo va a saber la clínica, tampoco lo va a saber la clínica ocupacional.
¿Por qué? Porque simplemente le han dicho a usted solamente sáquele perfil lipídico, ¿no? Entonces, esas cositas también se ven. Entonces, necesitamos tener un filtro serio, ¿no? Serio, para discernir bien cada actividad, qué tipo de examen médico ocupacional le corresponde. Pero vuelvo a decir, ¿quién es el único autorizado a hacer ese filtro? Son las personas del sector salud, sea una enfermera ocupacional o un médico ocupacional, ¿no? Esa es la idea. Bien, gracias por todos los aportes. Continuamos. ¿Les parece si continuamos y el break lo dejamos al último para salir un poco más temprano? Sí, está bien. Está bien, está correcto. De acuerdo, ingeniero. De acuerdo. Para quedar un poco más temprano. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablábamos, a ver, disminuye el absentismo del trabajo. Bueno, ya lo hemos conversado también. Aumenta la productividad, involucra a los trabajadores como participantes activos y el control de riesgos mediante programas de ergonomía, ¿no? Eso es lo que los objetivos que nos pide esta norma o que nos da esta norma, ¿no? El contenido habla de manipulación de cargas límites recomendadas, posicionamiento postural de los puestos de trabajo, equipos y herramientas en los puestos de trabajo, condiciones ambientales, organización del trabajo, todo lo que hemos visto en cuanto a posturas, ¿no? Y metodologías de levantamiento, etcétera, de carga, ¿no? Además, también termina con un procedimiento de evaluación del riesgo disergonómico, ¿ve? Y la matriz de identificación de riesgos disergonómicos, ¿no? Es lo que estábamos conversando. Y acá esto también nos dice la norma, ¿no? Dice que es necesario contar con un departamento de salud ocupacional capacitado para dar soluciones ergonómicas a sus empresas, ya que son muchos los profesionales de estos departamentos que no tienen conocimientos, no cuentan con el tiempo suficiente para poder aplicar la evaluación con eficacia, y las evaluaciones se eternizan o se hacen inútiles por la falta de profundidad en la materia. A ver, ¿cuántos especialistas conocen ustedes en ergonomía? Sin temor a equivocarme, estoy seguro que ustedes van a decir poquisísimos, ni siquiera poquísimos, ¿ah? Sino poquisísimos, ¿no? Igual yo también conozco contaditos con los dedos de la mano, ¿no? ¿Y cómo pretendemos entonces tener o implementar, ¿no? Un programa ergonómico en una empresa si no tenemos los especialistas? Como les digo, no es culpa de los profesionales de seguridad no conocer esto, porque son varias etapas de la seguridad que se tiene que conocer, no solamente seguridad, sino también salud, ergonomía, etcétera. Entonces, muchas veces dicen, sí, el área de seguridad ve todo eso, pero no tenemos los conocimientos suficientes, ¿no? No contamos con el tiempo suficiente para aplicar esas evaluaciones. Aparte de que no conocemos, es el tiempo. Dígame qué profesional del área de seguridad no ha tenido choques con el área de producción o el área de operaciones. Todos, ¿no? ¿Por qué? Yo todos los días. Sí, te entiendo, Milagrito. Creo que tú me dijiste que trabajabas en una empresa pesquera. Sí. En ¿cuál me dijiste? Malabrigo, Malabrigo. ¿Pero qué empresa era? En Malabrigo. La empresa pesquera se llama Malabrigo. No, se llama Haidux. Ah, en Haidux, ya. He ido a Copeinca, pero pronto de repente me tocará una inspección por ahí también, por Haidux. Y sí, es cierto, en todas sobre todo en las empresas industriales, ¿no? Cuando el profesional de seguridad va, aunque sea de repente a orientarlos, a capacitarlos, se ponen pues con una cara de que ya vienen a hacernos perder el tiempo, dicen, ¿no? Esa es la idea de ellos. Aunque ahora ya es mucho menos. Antes era peor, ¿eh? Antes era peor. Antes yo recuerdo que tenía que sacarlos, invitarles pues, un almuerzo, hacerme amigo primero de los gerentes de producción para que ya me den, me entiendan, me dejen, o sea, me pongan atención a lo que yo les quería comentar. Y les explicaba que el área de seguridad no es un área que se encarga de ver los riesgos,
sino se encarga de asesorar. Es un área asesora de las demás áreas para que los demás trabajadores se cuiden y cuiden a sus trabajadores que están por debajo de ellos. La nueva filosofía de seguridad es que todo trabajador que tenga uno o más trabajadores a su cargo es responsable de la vida y de la seguridad y la salud de sus trabajadores. Entonces, ¿qué hace el área de seguridad? Simplemente les enseña a cómo ver los riesgos, los capacita, cómo hacer inspecciones, cómo hacer el hiper, etc. Eso es lo que hace ahora el área de seguridad. Sí, Xavier, creo que habían levantado la mano. No, Sí, Salvador, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, evidentemente ahí en el tema de ergonomía, pues para minimizar el estrés bueno, y la fatiga, pues se hacen una serie de evaluaciones, pero también ahí es importante, creo que tener en cuenta la repetitividad de la actividad, ¿no? Del día a día, ¿no? Porque a veces esa actividad rutinaria que se hace todos los días, sumado a combinación de repente de posturas forzadas o una mala maniobra, pues también va generando de repente lesiones en el trabajador, ¿no? Claro, claro, obviamente. Obviamente. ¿Alguien más había levantado, Salvador? sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Usted también nos comentó a principios de que había trabajado en el rubro de energía. Y usted sabe, porque yo trabajo actualmente en el rubro de energía de alta tensión. Usted sabe que cuando se realizan actividades y proyectos de alta tensión en concesionarias, tenemos un tiempo limitado en el proceso constructivo y puesta en servicio de una línea de transmisión, con la construcción de subestaciones y redes de distribución, ¿no? Por eso, en el modo, desde el punto de vista ergonómico, o sea, ¿cómo podríamos atacar y cómo podríamos blindarnos para no tener complicaciones y exposiciones a riesgos y peligros y riesgos sobre problemas ergonómicos? Porque usted sabe que para actividades en construcción energética, el izaje de las torres de alta tensión, muchas veces los elementos de las torres no llegan al punto de izaje y tienen que ser transportados o por asémilas o por la mano de obra de trabajadores que los llevan al hombro, ¿no? Entonces, le comento esto por experiencia propia porque me cayó auditoría en un proyecto anterior que lo desarrollamos en Temuquehua y Tacna. Cayó auditoría y todos los auditores de Osimermin, ¿no? Decían que como nosotros, siendo supervisores o responsables de seguridad, exponíamos a los trabajadores a la carga excesiva, al transporte excesivo sobre los hombros de montantes o de ángulos que sobrepasan los 100 kilos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos blindarnos? Porque usted muy bien lo comentó, de que nosotros somos responsables de orientar en temas de seguridad. Pero quien asume la responsabilidad directa de seguridad son los gerentes, esas gerencias de construcción, gerencias de planeamiento, gerencias de abastecimientos y de todo ello, ¿no? O sea, ¿cómo podemos blindarnos? Porque la ley, como le comenté en mi intervención anterior el lunes, la ley nos indica que la carga por persona debe ser no superior a los 25 kilos y que las pausas activas tienen que darse cada 2 horas de actividades por problemas ergonómicos. Pero entrando en campo, entrando en la realidad de la construcción, sobre todo de mi rubro, que es electricidad, ¿cómo podemos blindarnos en base a las leyes que están muy redactadas? A las leyes que enfocan y que dicen, yo tengo X tiempo de construcción, y que si me demoro más, entro a penalidades contractuales. Me someto a penalidades contractuales. Entonces tengo que sobreesforzar a la gente a trabajar más de las 8 horas laborales, ¿no? A hacerlos caminar extensas sendas de transporte y muchas veces no descansando muy bien, porque usted sabe, hay veces que se tienen que descansar incluso en carpas. Entonces, ¿cómo podemos blindarnos si las leyes no nos protegen y no protegen al área de seguridad, ni siquiera bien, porque están redactadas en temas y en función a
a normativas de, por ejemplo, los 25 kilos, pero en la realidad no es así. A ver, este es un problema generalizado, porque, a ver, el problema que tú me mencionas se refiere a que cómo tú puedes hacer que se cumpla la norma en el poco tiempo en el cual está estructurado el proyecto, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, ingeniero. Ok. Entonces, acá entonces la deficiencia va desde el inicio de la planificación, ¿no? A la hora de elaborar el proyecto, uno dice, yo me voy a demorar 5 días con 10 trabajadores, ¿no? Y esos 10 trabajadores van a cargar, pues cada uno, para demorarme los 10 días, tienen que cargar 100 kilos, y eso está fuera de la norma. Que lo que se debería hacer es, bueno, yo necesito, si son 100 kilos para 25, necesito 4 por cada material de 100 kilos, entonces ya no necesitaría 10 personas, sino 40. Y me subió mi costo. Y de repente no necesito 5 días, sino necesito 8 días. Me subió el costo también porque me subió el tiempo o sea, se alargó mi planificación. Y yo presenté a la empresa a la que le estoy dando servicios de montaje de torres, yo le presenté ya un plan con tantos días, y con esto me voy a sobrepasar. ¿Y por qué no se sinceró? No se sinceró porque subirían los costos, y al subir los costos, a la hora de licitar con las competencias, perderían, ¿no es cierto? Claro, es que todos los proyectos y todos los rubros y todas las actividades que se desarrollan en el Perú están enmarcadas en costos y presupuestos. Así es. Desde el inicio y tiempo de contratación para los profesionales y mano de obra calificada y no calificada. Porque si nos ceñimos a la contratación de mano calificada, por ejemplo, si un trabajador nos va a cobrar 3,000 soles y nos va a costar 800 soles el examen médico, entonces, ¿cómo abaratamos esos costos? ¿No? Contrato una mano de obra no calificada y pago un examen médico de 80 soles, entonces estamos sobreexponiendo a los trabajadores a posibles complicaciones de salud que van a llegar a corto plazo. Claro, pero eso significa que están haciendo la planificación, perdón, están haciendo como arreglos en la planificación, o sea, no se planificó bien, porque si yo le estoy diciendo que voy a utilizar esto y después estoy haciendo otra cosa, entonces no he planificado correctamente. Porque si yo hubiese planificado correctamente, entonces me sale que no voy a pagar 3,000 soles, voy a pagar 6,000 soles. Y no me voy a demorar 3 meses, me voy a demorar 4 meses. Y eso es lo que tengo que presentar. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos nada más me cuestan 150 soles. Sí, pero si yo después que he planificado, que he hecho el presupuesto, recién voy a buscar mis costos, está mal presupuestado. Está mal elaborado ese proyecto. Es la enemistad a la cual también se refería Milagritos, porque los malos de la película somos los responsables de seguridad. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay un mal que es un mal de hace mucho tiempo, que a los especialistas en seguridad te llaman cuando ya está la planta implementada. Al especialista en seguridad tiene que llamarlo cuando esté en proyecto la planta, para que él vea la distribución de planta, si es conveniente o no, en base a los riesgos también que puede haber de repente un sismo. O de repente en un área es una fábrica de pinturas, las pinturas, los insumos son materiales químicos, insumos químicos que pueden generar gases, que pueden generar reacciones exotérmicas, es decir, calienta mucho que se puede incendiar. Entonces, en la distribución de planta yo tengo que ver como seguridad que esa área donde están los insumos químicos no estén al lado de donde está el papel o el carbón, o haya personas porque pueden inhalar gases. ¿Ve? O sea, eso es lo correcto a la hora de hacer una planificación. Un proyecto, ¿no? Pero no, al de seguridad lo llaman una vez que ya está la planta implementada para que apagar incendios.
Igual en los proyectos. Sí, dime, es la dime. mala orientación y la mala planificación y la mala disposición que tienen para con nosotros los responsables de seguridad. ¿No? Porque gerencia, lo que quiere gerencia es terminar el tiempo, en el tiempo adecuado el proyecto para salir de él y empezar otro, si es que ya se tiene en cartera uno nuevo. Pero Claro. corroborando lo que dijo Milagritos, que los patitos feos y los malos de la película, los villanos de la película siempre somos los responsables de seguridad porque somos los que llegamos a observar, a paralizar o a sancionar de acuerdo a los reglamentos internos de las empresas participantes en X proyecto. Exacto. Claro. Doctor, Perfecto. Sí, sí. la palabra clave se diría dirección estratégica. No, no todos los gerentes tienen dirección estratégica, no tienen Así visiones de empresa. O sea, la mayoría que hacen contratan gerentes, supervisores, pero solamente para cubrir el tiempo, ¿no? O sea, para cubrir el proyecto asignado, pero no todos tienen visión estratégica, ¿no? Entonces, para tener visión estratégica tienes que tener ciertas competencias que te distinguen del grupo, ¿no? Entonces, ahí demanda, pues, mucho tino, ¿no? Mucho enfoque organizacional, ¿no? Porque si el gerente es competitivo en todas las áreas, no vamos a llegar a tener esos problemas, ¿no? Pero la mayoría de gerentes lo que se dedican es el tema de la rentabilidad mensual, la reducción de costos. Entonces, no hay credibilidad, o sea, se atiende la aceptación por la parte empresarial, pero en la parte organizacional descartado, ¿no? Entonces, ahora ya como que los gerentes actuales se están perfilando con ese, ¿no? Performance que dicen, ¿no? Gracias. Claro. Y a eso viene también el coaching, le sumas el coaching. Pero a ver, ese tipo de gerentes son caros. Esos son gerentes que cuestan. Entonces no les conviene muchas veces a las empresas, ¿no? Si hablamos a ver de una empresa como la que estaba hablando su compañero, una empresa que da servicios de ensamble o armado de torres de alta tensión. Yo lo conozco muy bien porque yo he supervisado esas obras. Y en Cerro, ¿no? Me acuerdo que me tocó en Huaraz, después en Caraz también, que estuve casi 3 meses y medio encerrado por ahí. Y para llevar hacia arriba las partes de las torres metálicas es complicado, ¿no? Porque a veces las asímiles no llegan por ahí. Entonces hay estrategias con tecles y varias cosas más que se utilizan. Pero el tema ahí también es que estas empresas son empresas de servicios que prestan ese tipo de servicios y que tienen un costo, ¿no? Y ellos para ganar ese servicio, esa licitación, minimizan los costos. Pero a la final ¿y cómo minimizan? Minimizan en el tema muchas veces de seguridad. Dicen, no, bajamos lo que son EPPs, lo compramos ahí en la cachina, bajamos los exámenes médicos ocupacionales, le tomamos solamente lo elemental y a las clínicas que están más bajas. Y es más, o sea, tratan de alguna manera de bajar sus costos, ¿no? Para poder cumplir y ganar esa licitación. Pero eso significa que una vez que le dan la buena pro, ellos tienen que verse. Y a la hora de vérselas, van a dejar de cumplir el tema ergonómico, van a dejar de cumplir el tema de salud ocupacional, van a dejar de cumplir muchas cosas que a las finales en una fiscalización te puede generar una multa que es mucho más grande que lo que ellos han tratado de ahorrar. Ese es en el sector privado. En el sector público, súmenle las extorsiones, ¿no? Súmenle las extorsiones. Y los dos tipos de extorsión, ¿no? La extorsión, hay extorsión por parte delincuencial. Y también hay extorsión por parte de los malos funcionarios públicos, ¿no? La corrupción. Hablemoslo por su nombre. Entonces, ¿y de dónde van a sacar para poder cubrir esos gastos? Del mismo proyecto. Entonces, tienes que ponerle, pues, como dicen vulgarmente, más agua al caldo, ¿no? Como ustedes ven a las pistas, que se ven excelentes cuando terminan, pero en 2 o 3 meses ¿no? comenzaron los huecos. De alguna manera tienen que sacar porque ellos tienen que ganar. Entonces acá, por eso les decía, es un mal generalizado, que mucho va por la moral y la ética de las personas, ¿no? Si hubiera una empresa
que fiscalizan, porque hay empresas supervisoras de proyectos de entidades del Estado. Si fueran esas empresas, pero así, correctas, no digo que todas sean, pero entonces no habría tanto desbalance entre lo que se gastó y lo que se construyó. Y eso refleja también en la parte de los trabajadores, en la parte ergonómica. No cumplimos con la parte ergonómica. ¿Por qué? Porque no podemos contratar a un especialista en ergonomía porque sería contratar a alguien más aparte de nuestra toda área de seguridad. Entonces, por ahí también tenemos que ver que, aparte de ser los patitos feos de las empresas, tenemos que ver también que la problemática es generalizada y de alguna manera no podemos dar una solución general. Aquí cada empresa, cada institución tiene sus propios riesgos, ¿no? Y hay que, desde ese punto de vista, lo digo, entonces hay que particularizar también respecto a esos problemas que hay en cada empresa. Pero yo siempre digo, los que estamos metidos en seguridad tenemos que de todas maneras ser empáticos. No digo simpáticos, ¿sabes? Porque así somos feitos, pero ser empáticos, tenemos que caer bien. La única manera de hacer nuestra buena labor y tener una buena gestión es caer bien con todos. Porque nosotros sabemos que somos los patitos feos. Pero entonces, démosle vuelta a eso. Tratemos de ganarnos a las cabezas de las otras áreas, si se puede a los gerentes mejor, pues entonces de esa manera su gestión va a ser mucho más placentera y mucho más eficiente. No necesitamos ya gestiones eficaces. Acuérdense, necesitamos gestiones eficientes. Ya no pensemos en la calidad, porque la calidad tiene que nacer con la empresa. Veamos ya la excelencia. Así tenemos que pensar ahora. Y ya muchas empresas de acá del Perú ya están propendiendo a eso, ya están llegando a la excelencia. Son las empresas top, ¿no? Que casualmente han llegado a eso, ¿por qué? Porque tienen gerentes pues, que ganan 100, 120, 130 mil soles mensuales, que lo saben. Entonces son pues de primer nivel, que piensan pues en todo, que no, que se demoran más en planificar que en operativizar. Acá en el país yo me acuerdo mucho, ya les dije, sin nombres, sin el nombre de empresa, sin nombre de nada, pero yo tenía un gerente que me decía, ¿y cómo va el trabajo, ¿no? del área? Le digo, justamente estoy elaborando mi proyecto, ¿no? Para el informe, y para eso, primero la parte de la planificación. ¿Qué tanto demoras en planificar? Me dice, hazlo funcionar y en el trayecto vas arreglando, ¿no? Entonces, es una persona, para mí, un profesional, pues, de los antiguos, que no ha tenido conocimiento, de repente, de cómo son las cosas ahora, ¿no? Yo conversando con muchos colegas y amigos de otros países, sobre todo norteamericanos y europeos, me decían, ¿no? Me decían, nosotros nos demoramos mucho más días en planificar que en operativizar. Porque si tú planificas bien, la operación, me decían, se va por un tubo, me decían, así se va, solito funciona. Y solamente tienes que hacer algunos arreglos que siempre hay, cualquier cosita que se ha pasado, pero es mínimo. Pero acá no lo vemos de esa manera, ¿no? De ese punto de vista. Entonces, hay que ver también todo eso. Y les digo, la parte de la planificación es bueno porque yo participé en planes estratégicos de varias empresas donde estaba, ¿no? Y a mí me encanta eso de la planificación. Y ahora ya no hablamos de planificación estratégica tampoco. Ahora se da la planificación prospectiva. Lo que hablan de planificación estratégica están desfasados. Ahora todo es planificación prospectiva. La prospectiva es lo ideal. Países como Chile, Brasil, Colombia ya hacen planificación prospectiva de sus planes de gobierno, ¿no? Acá decimos que estamos haciendo plan prospectivo, pero todavía están haciendo plan estratégico, porque hasta la institución que hace los planes estratégicos todavía se llama planificación estratégica. En otros países ya no, ya hablan de prospectiva, y eso es lo más real que existe, ¿no? Y todas las empresas que están en excelencia ya están con prospectiva.
Entonces, tenemos que ir avanzando. Y en seguridad también tenemos que hablar de planes prospectivos, ¿no? Entonces, yo les invitaría a ustedes que no se queden en lo que es seguridad, ¿no? Amplíen sus conocimientos de gestión, de gerencia general. Y si pueden hacer algún curso de planeamiento prospectivo o de prospectiva, háganlo, es interesante. Y van a ver que lo van a aplicar a la seguridad y es, pero excelente, excelente. Yo lo he hecho. Lamentablemente no hay cursos todavía que se estén dando muy masificados, ¿no? Pero es muy bueno. A mí me tocó en el doctorado que yo hice doctorado en gestión pública, y me tocó un profesor, un doctor, que es un coronel retirado del ejército, que se dedicó después a la docencia. Él es catedrático en el CAEN, es catedrático en el SAN, y también en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Y él me enseñó planeamiento. Y hizo un curso espectacular, ¿no? Y siempre mantengo yo conversaciones con él, y yo les digo, ustedes conocen eso y lo aplican a la seguridad y van a ver que los van a ver diferentes en sus respectivas empresas. Bien, continuemos entonces. A veces vamos por la tangente, ¿no?, del curso, pero es importante conocer todo, ¿no? Es importante. Bien. La resolución ministerial 375 también habla de los trastornos musculoesqueléticos ocupacionales, ¿no? Y eso justamente está en la norma, ¿no? Son aquellas enfermedades relacionadas con el trabajo que se desarrollan a lo largo del tiempo debido a la realización de las siguientes actividades, porque manipulan cargas, hacen movimientos repetitivos o forzados, posturas extrañas o estáticas, y los que trabajan con vibraciones, ¿no? Muchas veces en minería, en construcción civil. Entonces ellos tienden a tener trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuáles serían las posturas forzadas, incómodas y de movimientos restringidos? Acá están algunas, ¿no?, como ejemplos. El jalar siempre en un almacén o de repente en la parte administrativa también. Tienen los archivadores demasiado altos, ¿no? Hay inclinaciones laterales e inclinaciones axiales también, ¿no?, de acuerdo al movimiento que van a tener. Por ejemplo, dice, las posturas incómodas pueden ser las manos por encima de la cabeza, ¿no? Los codos por encima del hombro, la espalda inclinada hacia adelante, más de 30 grados, espalda en extensión más de 30 grados, etc. Son posturas forzadas e incómodas. Posiciones incorrectas, por ejemplo, como las que tenemos acá. Muchas veces, lógicamente, comenzamos bien, pero a medida que va pasando el trabajo, nos vamos cansando, ¿no? Y como ven en la postura de la derecha, ¿no?, nos cansamos y tratamos de echarnos en nuestro sillón, un poco como para descansar. Pero miren cómo se forma la columna, ¿no? Y eso hace que tengamos este tipo de problemas, ¿no? Igual que en el lado izquierdo también, cuando ya nos jorobamos mucho, ¿no?, por el cansancio. Es por el cansancio, más que nada, ¿no? Muchas veces utilizamos las pantallas de manera lateral, ¿no? O sea, lo tenemos, el teclado y la pantalla o hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso no debe hacerse. Para las laptops, muchas veces lo tenemos demasiado bajo, ¿no? Y miren cómo nos acomodamos acá al lado izquierdo, y acá al lado derecho lo tenemos menos de los 32 grados, ¿no? Entonces, ahí estamos forzando vista y estamos forzando también columna. La inadecuada ubicación de la mesa de trabajo, ¿no?, cuando tenemos dos niveles, ¿no? Por ejemplo, el teclado está a un nivel más abajo y el mouse está un poco más arriba. Entonces, los dos codos están en diferente altitud. La manipulación inadecuada de carga, ¿no? La manipulación inadecuada de carga, que es, dicen, máximo se debe cargar 25 kilos, pero no debemos cargarlo con la espalda, sino con las piernas. Acá, por ejemplo,
no se ha hincado en las piernas, y entonces acá todo el peso, mire, estos 25 kilos que pesan acá, si lo levantan así, van a tener un peso casi de 300 kilos en la parte lumbar. Y aquí habla también, es el reglamento del 375, la resolución ministerial, perdón, del límite referencial de peso, ¿no? A manipular, ¿no? Y dice, no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En ese supuesto conviene adoptar la recomendación de la NIOSH, ¿no? Que dice que en situación en general el peso máximo es 25 kilos, ¿no? De mayor protección, 15 kilos, y trabajadores entrenados y o situaciones aisladas, 40 kilos, ¿no? Pero en ningún momento, como conversamos la clase pasada, en ningún momento dice 42 kilos o 50 kilos, que es lo que pesa una bolsa de cemento, o una bolsa de arroz, o una bolsa de azúcar, ¿no? ¿Recuerdan que conversamos sobre eso la semana pasada, perdón, la clase pasada, el día lunes? Pues ahí está, ¿no? Dice, para trabajadores entrenados y o situaciones aisladas, pongámosle el de los estibadores, es máximo 40, en ese caso, ¿no? Pero en situación general es 25 kilos, ¿no? Pero en algunas empresas que no tienen mucho dicen, para mayor protección, 15 kilos. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados, o sea, aquí es para las damas y los trabajadores menores de edad, ¿no? La situación en general es 15 kilos nada más. Y para trabajadores entrenados, 24 kilos. ¿Ve? Baja todo eso, ¿no? Y esto se utiliza mucho también, o se ve mucho en las agroindustrias. Sobre todo cuando, en la etapa de cosecha, ¿no? En cosecha, los trabajadores y trabajadoras llevan una cesta de plástico donde llenan ahí espárragos, ¿no? O en todo caso el producto que estén cosechando. Por lo general es espárrago. Entonces llegan hasta un peso determinado y ahí mismo van y lo dejan en un camioncito que lo lleva directamente a las cámaras frigoríficas, porque el espárrago, cuando pasa de determinadas horas, ya baja su calidad. Y si baja su calidad, el precio en el mercado europeo es mucho menos. Entonces, de eso se cuida, ¿no? Por eso hay constante manipulación y constante transporte de este producto a lo largo del día, en las etapas de cosecha. Por eso que cuando hay cosecha, se trae trabajadores de todos lados para que entren a cosecha, porque basta que pase un día, ya el producto ya no es de esa misma calidad, sino baja la calidad. Entonces, todo eso cuida. Y es interesante la parte de la agroindustria porque se aprende mucho sobre esa parte ergonómica y también sobre la parte de seguridad y salud en cuanto a los riesgos. En una empresa agroindustrial, los accidentes laborales, ojo, los accidentes laborales mensuales pasan los 100, a veces 200, a veces 300 mensuales. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Se caen, se cortan, se fracturan, se matan? No, simplemente que las reglas, las normas son diferentes. Un trabajador que labora en planta, y si se corta, y muchas veces son peladoras que tienen que pelar, y si se cortan un poquito y sangra, tienen que salir, curarlo y regresar el día siguiente. O por lo menos hasta que ya cauterizó. ¿Por qué? Porque por regla por sanidad, es que no puede haber una manipulación directa con alimentos a alguien que tenga signos de una herida. Entonces, cualquier rasmilloncito es un accidente. Imagínense cómo se incrementa, ¿no? Entonces ahí la mecánica o las estrategias para llevar a cabo un buen plan de seguridad es diferente que el resto, ¿no? Pero se va aprendiendo. Es totalmente diferente por ejemplo, de energía, de minería o de industria a lo que es agroindustria, ¿no? Y son mundos apartes. Claro, los riesgos pueden ser, se manejan igual, ¿no? La metodología es la misma, pero sí
en sí los peligros y los riesgos pues son diferentes, ¿no? Es bastante interesante, bastante interesante. Bueno, seguimos con los pesos, ¿no? Los movimientos repetitivos también generan eso, ¿no? Dice, ese grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica una acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los que limpian, el personal de limpieza, ¿no? Que trapea, que limpia, los de mantenimiento también, ¿no? Los de mantenimiento. A ver, en agroindustria, por ejemplo, las peladoras, ¿no? Mucho hacen movimientos repetitivos de pelar y eso genera una tendinitis, porque está en este plan, ¿no? Entonces, mucho se sufre de ese tipo de parte ergonómica, ¿no? Y hay, pues, también movimientos repetitivos de alta frecuencia, ¿no? Se repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto en los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas y manos. A ver, esto está también para los que utilizan mucho el mouse, o utilizamos mucho el mouse, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos movimiento más de 4 veces por minuto, por supuesto, largamente, ¿no? Las vibraciones, ¿no? Los que tienen contacto con máquinas, ¿no? El funcionamiento de un equipo puede generar vibraciones, dice, ¿no? Por lo que es necesario emplear adecuadamente nuestros equipos y emplear adecuadamente los equipos de protección personal. Acá da otra definición de lo que son lesiones musculoesqueléticas, que son lesiones óseas cuando están relacionadas con los huesos, articulares cuando se deben al excesivo uso de articulaciones afectadas o al mantenimiento de posturas forzadas y particulares, cuando son lesiones que afectan a tendones y ligamentos. O sea, todo esto son lesiones musculoesqueléticas. Y si ustedes ven esa figura, más de uno me dirá, yo he sufrido eso, ¿no? Y es así, por el mismo trajín, por las mismas actividades que realizamos. Y es más, hasta los mismos trabajadores administrativos sufren de esto. Y estos son los trastornos musculoesqueléticos en hombro y cuellos, ¿no? Por ejemplo, esto de inflamación del manguito rotador, que yo lo tengo, ¿no? Y lo estoy curando también con natación, me dijeron natación, y justo uno de los deportes que más me apasiona de la natación, sino que a raíz del COVID he tenido que dejarlo, pero es bueno para todo lo que es para desestresar. La natación es muy buena para desestresar, aparte que para todo tipo de inflamación musculoesqueléticas también. A un amigo que lo operaron, y este amigo ya tiene cerca de 65 años, ¿no? Lo operaron de una hernia en la columna, le recetaron inmediatamente que nade, y con eso se ha mejorado, ¿no? Ya lo operaron hace 2 años, pero con eso ha mejorado tremendamente, y está muy bien, muy bien. También hay trastornos musculoesqueléticos en manos y muñecas, ¿no? En brazos y codos, en la zona lumbar, que es la que más se da, ¿no? Y acá, mire, la presión intradiscal, estas son las hernias, ¿no? Las cargas producen aplastamientos del disco intervertebral. O sea, en cada vértebra hay músculos y eso se aplastan. La vértebra es el núcleo, el anillo y los ligamentos, ¿no? Este es un disco sano en reposo. Este es la columna, es un disco de la columna. Este es un disco sano, pero bajo carga, de 20 kilos. Y este es un disco ya lesionado, bajo carga, cuando son 100 kilos, ¿no? Y ahí hay una hernia discal. Esto por lo general lo operan, ¿no? Pero hay quienes dicen de que mejor es un tratamiento antes que operarlo, pero bueno, eso ya lo dejo a los especialistas de medicina que puedan discernir sobre eso, ¿no? Pero esto es lo que ocasiona las cargas, ¿no? Las cargas que presionan los discos intradiscales, ¿no? No sé si lo dije bien. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿No? Todo lo que hemos visto son las falencias, todo lo que se estaba haciendo dentro. Que la ubicación de la pantalla sea directamente. Si estaba desquinado, pues uno se tiene que poner desquinado, ¿no? Pero tiene que estar directamente al trabajador y al teclado.
Eso es lo recomendable. Las alturas de las PC o de las laptops tienen que ser regulables, ¿no? Por ejemplo, y justo yo esto lo he visto con un familiar mío, que justo él se había comprado un teclado solo, ¿no? Para su laptop, tenía acá su ventilador para el laptop y lo colocaba de esa manera y él trabajaba acá y la laptop estaba justo a posición de su vista, ¿no? Esta es una gran cosa y no es caro. No es caro. El ventilador estará entre 40 y 60 soles. Un Radio Shack, ¿no? Ahora creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, bueno, Radio Shack. Después Callbox, ¿no? Callbox, gracias. Luego, el teclado, también hay teclados que cuestan, ¿cuánto? Estarán 30 soles, 40 soles, ¿no? No es muy caro, ¿no? Y ahora estos, con un puerto USB, simplemente se conecta y listo. Y es recomendable, ¿no? Es recomendable. Yo tengo esto, solamente me falta el teclado, que justamente estaba por comprarlo, pero la verdad es que no tenía ni tiempo de salir. Pero bueno, eso es elemental y eso es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Después la altura del escritorio también, ¿no? La altura del escritorio es también fundamental. Pero por lo general los escritorios son estándar, ¿no? Pero tiene que haber una posición de un ángulo de 90 grados, miren, desde el hombro al codo, ¿no? Y también en la pierna, ¿no? En las piernas. Y la ubicación de la PC, ¿no? Que son a una distancia más o menos entre 45 y 75 centímetros, para que puedan visualizarlo, ¿no? Y un ángulo más o menos de 20 grados para que estén correctamente. Que ahora la mayoría utiliza ya laptop más porque uno lo puede cargar para un lado. Ese es el tema, ¿no? Que uno a veces por viaje y tiene que trabajar ahora remotamente donde sea, no puedes cargar con todo. Solamente cargas con la laptop, ¿no? Entonces hay un poquito de dificultad en ese sentido. En el cuidado de los ojos también, ¿no? En el cuidado de los ojos también hay que tener mucho cuidado. Claro, valga la redundancia, dice, parpadea frecuentemente. ¿Por qué? Porque al parpadear uno hace que se moje el ojo, se lubrique el ojo, y eso, ese lubricante propio que tiene el ojo genera que no haya partículas que se introduzcan como polvo, etcétera, ¿no? O cuando estés usando el equipo, cada 15 o 20 minutos miras un objeto que se encuentre lejos, un poco para, digamos, recrear la vista, ¿no? Hay que reducir el brillo de la pantalla, tanto de la PC, de la laptop, de la tablet y de los celulares. Los celulares, hasta para ahorro de energía, hay que ponerlo en más bajo posible. Y es más, en las noches, cuando van a su dormitorio a descansar y tienen la luz apagada, es fatal que ustedes prendan su celular o su tablet, porque esa luz se hace más potente y malogra de repente algún órgano dentro de la vista. Perdón. La ubicación de la silla también, ¿no? Dice, de pie ajuste el asiento a la altura de la rodilla. Aquí dan indicaciones justo, y todo está en la norma, ¿no? Se tiene que estar a la altura de la rodilla para poder sentarse. Dice, siéntese de modo que solo entre un puño entre la silla y la parte inferior de las piernas. Acá, ¿no? Se acerca, lo más pegado al espaldar. Dice, ajuste el respaldo para que soporte la curva inferior de la espalda. ¿Ven? Entonces, todo tiene que estar bien posicionado. Dice acá, la altura ajustable del respaldo, todo lo que tiene las sillas, pues ahora se puede ajustar, ¿no? Y acá nos dan todas las indicaciones.
Entonces, eso es lo correcto, ¿ven? Mire, la manipulación de carga es con la rodilla. O sea, uno se inclina un poquito, no se inclina, sino se pone en cuclillas para levantar y acá simplemente hace un esfuerzo de 75 kilos. Para los 375 que lo hacían si es que lo hacen con la espalda. Acá lo hacen con la pierna. El esfuerzo queda en las piernas, ¿no? Ahora, también hay una posición que es correcta, ¿no? Dice separar los pies para mantener el equilibrio. La posición incorrecta es tener los pies muy juntos, pero la correcta es hay que separarlos, ¿no? Eso nos va a dar mayor equilibrio, aparte de que la fuerza va en las piernas. Llevar la carga manteniéndose derecho y en lo posible cargarlo simétricamente, o sea, para los dos lados. O sea, si tengo un peso, tratar de dividirlo entre dos para llevarlo de esta manera. No torcer rápidamente el tronco. Ustedes han visto en los obreros de construcción civil, cuando se pasan los ladrillos, ¿no? O sea, hacen como que un movimiento de cintura, ¿no? Lo tienen, dan vuelta, lo tiran, otra vez dan vuelta. Entonces, ese movimiento es fatal. En ese momento no lo sienten porque ellos son jóvenes, son fuertes. Pero una vez que ya comiencen a pesarle la edad, le va a pasar la factura. Eso es lo que hace en la columna, ¿no? Eso es lo que nos indica. Luego, la zona de protección también, ¿no? Dice, altura de la vista, cerca al cuerpo, 13 kilos, lejos del cuerpo, 7 kilos. Por encima del codo, debajo del codo, la altura del muslo y altura de la pantorrilla. Para colocar objetos sobre el nivel de los hombros, hay que usar una escalera. O sea, no hay que levantar los brazos por encima del hombro con un peso. Y eso hemos visto mucho en algunos estibadores y también en personal que laboran en el área de logística, es decir, en almacén. La manera es con una escalera levantarlo. O sea, que los brazos no sobrepasen el hombro. Ahora, las fajas no son equipos de protección personal, no protegen. De repente ayudan en algo, pero no protegen. Y desarrollar las pausas activas, ¿no? Como les decía yo, 2 veces de 10 a 20 segundos, ¿no? De 10 a 15, de 8 a 10, de acuerdo a las pausas activas que tenemos acá, ¿no? Pero esas pausas activas deben ser entre 10 y 15 minutos por cada 2 horas laboradas. También realizar ejercicio de manos, porque la mano también tiene de repente los músculos se tienden a contraer, ¿no? Por los movimientos repetitivos, y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos mueve últimamente? El trabajo remoto, o home office, o teletrabajo también como se le llama. Muchas veces en nuestra casa compramos lo que salen en las propagandas de televisión, en Quality Pro, etcétera. Dicen sillas o mesitas para laptop, para que estés más cómodo en tu cama, ¿no? Pero no es recomendable, no es ergonómico, ¿no? Nada así echado tampoco, miren, ni modo, ¿no? Y acá igual, estamos mal acostumbrando al niño, ¿no? Además, también no se debe dormir en la silla. Muchas veces nos sentimos cansados y decimos, vamos a dar una cabeceadita de 5 minutos y seguimos trabajando. Es por la responsabilidad que tenemos. Pero no debe ser así, ¿no? Debemos tomar nuestro tiempo y espacio para descansar y, lógicamente, ir al dormitorio. Y ojo, no trabajar a oscuras. Siempre tienen que prender su luz, así estén trabajando en una computadora, en una laptop que tiene su luz propia, pero eso hace que su vista se esfuerce mucho más. Bien, hasta acá.